días a todos. Es un gusto para nosotras estar aquí el día de hoy presentes. Mi nombre, quien les habla, Liz Mena, y mi grupo de compañeras, Carol Fuentes, Adriana de Luque, Catherine Rincones, y en quinto semestre en la Universidad de La Guajira. Eh, el día de hoy realizaremos nuestra presentación acerca de la entrevista sobre el ciclo de vida familiar. Y tenemos el gusto de tener hoy presentes a un representante de Arhuaca, que es el señor Pedro Zabaleta. Buenos días, señor Pedro. Muy buenos días, un gusto pues compartir con ustedes parte de nuestra cultura. Es para nosotras un grato cariño. Bueno, para empezar, sucesivamente vamos a realizar unas preguntas acerca de lo que Sí, es el ciclo de vida familiar, la cual mediante vamos preguntando, pues cada compañera usted va respondiendo. Eh, esta grabación es con fines educativos para que usted nos dé permiso de grabar. perfecto. Bueno, listo. Bueno, buenos días, señor Pedro. Mi nombre es Muy buenos Adriana días. y Hola Adriana. lo anterior, pues comenzaremos con las preguntas. Perfecto. Bueno, ¿existe el noviazgo en su cultura? Bueno, muy buenos días. Bueno, para hablar el tema de un noviazgo, siempre todas las relaciones de pareja y relaciones hacia la naturaleza y todo está basado a la ley de origen. En ese orden de ideas, la relación con una pareja, la relación con entre personas, pues tiene que estar también bajo esa orientación, bajo ese cumplimiento de la ley de origen. Por ende, antes no puedo tener a nadie porque primero debo cumplir con una serie de rituales, de requisitos para no incumplir esa ley de origen. ¿Y cuáles son esos rituales que usted dice? Bueno, primero, no se debería tener ninguna relación con una persona antes de no hacer el ritual del matrimonio, ¿sí? Entonces, antes de eso no se debería tener una relación, pues, con otra persona. Ok. Obviamente, en ese sentido, ¿no? En el sentido del noviazgo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entrando ya al tema del matrimonio, dentro de su cultura, ¿es una opción o una obligación? Eh, Como les comentaba hace un momento, pues todo está relacionado al tema del cumplimiento tradicional y toda esa parte espiritual. Entonces, cada actividad, cada cosa que deseemos hacer está también relacionado a lo que nos diga el mayor, el mamo. Entonces, todo es relacionado. Por ejemplo, si para poder triunfar en lo que quieres hacer, poder lograr esa meta que te has puesto, necesitas un apoyo espiritual de una mujer, entonces pues se debe contraer matrimonio. Pero también hay ocasiones que no es necesario que lo haga. Entonces hay personas que no lo hacen sino hasta los 40 años, ya mucho después. Por eso, porque pues espiritualmente no requiere de esa otra fuerza para poder lograr sus cosas. Entonces, no decir que es una obligación, pues no, puede ser opcional, pero siempre y cuando depende de la meta que uno tenga, siempre y cuando uno esté pensando en lograr unas metas. Por lo general, si tienes una meta, si quieres, por ejemplo, hay gente que se prepara, personas que se preparan, tanto hombre como mujer, para ser un líder, pues Ujú. eso espiritualmente debe tener un complemento
y pues si tú quieres lograr esa meta, llegar a ser líder, pues estaría como, entre comillas, en esa obligación de casar. Pero no es tampoco que te van a obligar a que lo hagas, sino la obligación es como consigo mismo, Mm, ¿sí? ok. ¿Usted elige con quién casarse? No, pues bueno, ustedes saben que la cultura pues es cambiante en el transcurso del tiempo, no permanece intacta, sino que va transformando. Pues en principio, la cultura arhuaca, pues dentro de la cultura arhuaca, no se elige a la persona con quien se va a casar, sino es el mamo, que es la persona, el guía espiritual, quien orienta, quien dice cuál puede ser la persona que te pueda servir para lograr las metas que tú quieres alcanzar durante tu vida. Entonces, yo no habría como esa libertad, por eso tampoco está el tema del noviazgo, porque claro, yo no, eso hablando de muchos años atrás, ¿no? Porque ya últimamente todo ese tema ha cambiado también. Sin embargo, el tema del noviazgo también está relacionado a eso, ¿no? A que yo no sé, yo no conozco quién va a ser esa persona que realmente es mi complemento y me pueda servir en mi vida. Entonces, por eso no puedo tener un noviazgo solo por el gusto, ¿no? Sino que tiene que ser un complemento, tiene que ser que el mamo pues haya consultado y diga, no, si la fuerza espiritual de esa persona es compatible con la tuya y pueden lograr todos sus metas, todos sus sueños, ¿sí? Ok. Bueno, ¿puede usted tener una relación o casarse con otra persona que no sea de su cultura? Sí, sí, pero siempre y cuando está como dentro del compromiso del ser arhuaco, está con el cumplimiento de esa ley, ¿no? Para toda la actividad, para todo lo que pensemos hacer, para todo, nosotros tenemos que tener un vínculo estrecho con esa ley de origen, con el eh, de de esa relación, buscando el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Entonces, en ese sentido, si claro, yo me puedo casar con otra persona, no arhuaca, pero siempre debo cumplir con esa parte. Entonces, ahí entra en juego también mucho que hay muchas familias pues que no se cumplen realmente al 100 esa ley de origen porque no, pues porque la otra persona desconoce o porque la otra persona no hace parte de la cultura, pero sí se deben cumplir con ciertos pagamentos que se hacen en cada ciclo de vida. Usted nos hablaba antes de la ley, esa ley de origen. Bueno, la ley de origen, siempre que hablamos de ley de origen, nos referimos a esas leyes o la ley orgánica que es como lo que rige la cultura, ¿no? En cualquier cultura. Hay una, de pronto otros lo llaman la ley C, en el caso de los Kogi, pues etcétera, etcétera. La, la ley de origen es como esos parámetros que están orientando de cómo de cierta cultura, cómo debe ser el compromiso dentro de la cultura para la permanencia cultural, para la pervivencia de la cultura. Entonces, la ley de origen es, es ese conocimiento que está en los mamos y que ha sido transmitido de manera oral de generación en generación. Y como te comentaba ya, es esos parámetros que se tiene para cumplir como arhuaco, como persona y como humano. ¿Y cuáles son esos parámetros
que están en el matrimonio? Dentro del matrimonio, bueno, dentro del matrimonio siempre, siempre se dice que cuando yo nazco, soy hijo de la naturaleza, soy hijo del Padre, del Sol y de muchos otros padres. Entonces, yo dentro del matrimonio lo que voy a hacer es pedir el permiso. Es como si tú lo vieras aquí en este plano material, como si alguien llegara a ti y pues contrajera matrimonio contigo, pero no le informa a tu papá, pues hay como una inconformidad, ¿sí? Entonces, algo similar sucede, ¿no? Entonces, si yo voy y vivo en ese tema de unión libre, todo eso, pues hay como un desequilibrio, porque ya yo no estoy de acuerdo con los padres espirituales. Al yo no estar de acuerdo, pues eso se me traduce en anomalías, fracaso, las cosas no me resultan y todo eso. ¿Por qué? Porque comienza el desequilibrio con con esos padres espirituales. Entonces, pues yo soy hijo de la madre naturaleza y yo tener una mujer, pues no sé si sería de pronto tal vez imprudente, pero celo de pronto de la madre por no pedir el permiso, por no hacer el trabajo del matrimonio, entonces se entra a un estado de desequilibrio en donde las cosas pues no se van a lograr. Ok, muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañera. ¿Vale? Muy buenos días, señor Pedro. Habla Muy con buenos días. Carol Fuentes. Y Hola, Caro. siguiendo lo que la compañera Adriana estaba comentándole, yo quería saber cómo es la ceremonia del matrimonio dentro de la cultura arhuaca. De pronto, qué rituales hacen o qué vestimenta llevan, quién asiste. Bueno, hay una serie de rituales o de pagamentos que se hace, que son como secuenciales, ¿no? Durante el transcurso de tu vida. Cuando una persona pues contrae matrimonio, debe prepararse. Allí inicia realmente tu proceso, ¿no? Tu proceso como persona. Inicia allí cuando tus padres espiritualmente pues están como comprando o trayendo a esa persona. Luego, cuando ya la persona está en embarazo, pues se debe hacer otro ritual pequeño que es para que esa persona vaya, la va preparando, por decirlo así, la va preparando para llegar a tal punto, hasta el matrimonio, que es allí cuando ella comienza a ser independiente y comenzar a forjar los caminos de sus hijos, ¿sí? Entonces, el ritual del matrimonio, ¿qué es? Es como esa continuidad de los pagamentos anteriores, pero ya de manera más personal. Ya no te van a ayudar a hacer ese pagamento, sino que ya te toca a ti. ¿Qué se hace en el matrimonio? Pues se hace una limpieza espiritual primero. Primero, se dice que nosotros estamos en deuda con la madre naturaleza por todo lo que nos brinda, por todo, por el sol, por el agua, por todo estamos en deuda. Entonces, antes de cualquier otra cosa, pues debo sanear espiritualmente eso. Entonces, con un ritual, pues yo le pago a la naturaleza por todo lo que me brindó, luego luego me quito yo como todas esas malas energías que pude haber adquirido en el transcurso de mi vida. Y ya en ese momento entro yo a una etapa en donde ya puedo ser compatible con la persona. Entonces la otra persona también tiene que hacer el mismo proceso de limpieza para llegar a un punto de convergencia en donde ya pueden los dos estar bien. Entonces el ritual del matrimonio, así de manera como más clara y concisa, está en hacer una limpieza de ambas personas para que haya una... Ok. Y durante el matrimonio
se permite tener, o sea, que las personas tengan más pareja o otras relaciones. No, si de pronto, como les comentaba al inicio, pues no se debería tener relaciones, ¿no? Pero decir no debería no significa que no se tiene, ¿no? Entonces, muchos matrimonios, cuando llega el matrimonio, pues ya al momento de hacer la limpieza pasa de que sí, tuvo sus relaciones anteriores. Entonces, en esos casos, debe cerrar como un ciclo con esa persona, con esa relación que tuvo antes. Y cerrar ese ciclo es dependiendo de lo que haya significado esa persona en ti, volver a tener como la relación de cierre para hacer esa limpieza. De ahí en adelante, solo está permitido y para estar en equilibrio con la persona quien hizo el mismo proceso que tú, el mismo proceso de purificación para esa empatía, ¿sí? Entonces, pues no se permite, porque la otra persona con quien tú vayas a tener relación es seguro que no hizo el mismo proceso de purificación espiritual. ¿Y qué pasaría si de pronto, ya estando dentro de una relación y esté todo formalizado y todo dentro del matrimonio, y esa persona o una de las dos personas está con alguien más, o sea, rompe ese vínculo, de pronto qué castigo o qué pasaría en este caso? Bueno, dentro del pueblo arhuaco, el castigo es más como pasar por la pena delante de la comunidad. Entonces, cuando suceden casos así como el ejemplo que acabas de poner, pues esos casos son conocidos públicamente en una reunión comunitaria. Entonces, tal persona con tal persona tuvieron relación. Ahí empieza el juzgamiento, ¿no? Para componer. Entonces, si se deja ese proceso así y no se hace esa limpieza, pues comienza el desequilibrio. Siempre se está pensando en cosas fluyan de manera positiva. Entonces, el entorpecer eso, el tener otras relaciones ex, extramatrimonial, ya comienza el desequilibrio que eso podría traducirse en, en problemas en el hogar, en problemas de salud incluso, pues también depende mucho en qué lugar ha tenido las relaciones, pero todo eso implica, ¿no? Entonces, el castigo, como te decía, empieza allí en ese juzgamiento y luego pasa al plano ya espiritual en donde tiene que ir a donde un mamo, a hacer una limpieza, que un pagamento, un ritual, que ese ritual ya no es, ¿cómo te explico? Ya está mirado con cierto grado de castigo, ¿no? Entonces ya no va a ser un ritual que tú vas a estar, un ejemplo, vas a estar bajo el techo, sino que pues te toca hacer un ritual por allá en un lugar sobre una piedra, pues a pleno sol también, porque se debe hacer esa limpieza, pero también la persona tiene que sentir de que está haciendo una limpieza por un acto indebido que hizo. Ok, interesante. Eh, ya por último, para terminar, pues con mis preguntas, sería, Sí. ¿qué función cumple el hombre y la mujer dentro del matrimonio? Es decir, si, si de pronto el hombre es el que trabaja o la mujer es la que trabaja o tienen las mismas responsabilidades. Bueno, siempre como lo he mencionado y seguramente lo voy a seguir mencionando, siempre está ese tema de la espiritualidad muy presente, ¿no? En la vida cotidiana del ser aruaco. En ese sentido, las actividades cotidianas, las actividades del hogar, es, es distribuida de acuerdo a ese tema espiritual. Es decir,
se distribuyen porque como la ley, la ley de origen lo ha establecido. Entonces, por ejemplo, si hay unas actividades que solo lo deben hacer las mujeres, son solo las mujeres. Eh, eh, ya me imagino que te refieres un poco a las actividades de la vida cotidiana, a esas cosas de los trabajos. Ya en ese sentido, pues sí, los trabajos pesados, pues es para el hombre es el que hace los trabajos de la finca, el trabajo de la huerta, todo eso. La mujer es más como de sostener la parte espiritual desde la casa. Entonces siempre la mujer es como la que tiene toda la fuerza espiritual y lo maneja desde la casa, ¿no? Entonces la mujer que está en la casa, por ende, pues hace como los oficios de la casa. No se le asignan trabajos, por ejemplo, a las mujeres, trabajos de trabajar, porque pues siempre se busca como protegernos ese conocimiento y esa fuerza espiritual que tienen ustedes las mujeres. Ok, muchas gracias, señor Pedro. Con gusto. Sí, Bueno, buenos días, señor Pedro. Mi nombre es Catherine Rincones y Hola, Catherine. pasaré al tema de los hijos. Como usted nos mencionaba anteriormente, ¿existe algún ritual o algo al momento en que deciden tener un hijo? Al momento, no. Lo que pasa es que hay una preparación, ¿no? Antes, como yo le comentaba a tus compañeras, hay una preparación antes de cuando se hace el matrimonio, se hace una preparación para poder estar apto y poder tener un hijo. Cuando se hace el matrimonio también se hace donde se debe contraer los hijos, donde se debe tener, decimos nosotros acá, donde caería la semilla, o sea, quiere decir donde quedaría la mujer embarazada. Entonces los hijos se debería tener en esa casa. Esa casa es exclusivamente de la pareja. Es una casa de Marun Sama, se llama. Entonces, allí es en donde se debería tener la relación para poder tener un hijo. Por eso ese espacio ya está desde antes preparado, ¿no? Desde mucho antes. Quiere decir que al momento, pues no es necesario de que se haga un ritual, no, sino que ya estaba todo preparado. Pues posterior a eso, sí, ya se comienza con otra serie de rituales. Entiendo. Va a realizar el parto. ¿Quiénes se encargan? ¿Quiénes están ahí en ese momento? Eh, Siempre, por lo general, hay mujeres, hay parteras, mujeres que conocen del tema, que están ahí, y, y las mayores de la familia, las abuelas, la tía mayor, son mujeres que han ido adquiriendo ese conocimiento que de manera oral ha permanecido. Entonces acompañan ellas, ¿no? Las mujeres mayores. También los mamos. Por lo general en una familia siempre hay un mamo, o de no el mamo de confianza, quien consultan, que todo el tiempo en la vida huaca se está hablando, se está por cualquier motivo, se está siempre relacionando con un mamo. Entonces, si yo pues logré tal cosa, tengo que ir donde un mamo para agradecer a la naturaleza. Me sucedió algo negativo, pues tengo que ir al mamo para yo hacer ese trabajo, esa limpieza. Entonces todo el tiempo yo estoy como en relación con el mamo. Entonces el mamo también, mi mamo de confianza también debería estar sabido de que mi esposa está embarazada, entonces durante el embarazo se le hace un ritual para que su parto sea bueno. Cuando ya vaya a dar a luz, se hace otro ritual para que ese parto sea pues lo más rápido posible y que salga bien. Entonces el mamo también siempre está ahí, de pronto no está en el lugar,
en donde está la mujer, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Como detrás de todo ese ¿Y proceso. qué ritual o qué se hace en el ritual al momento en que la persona está embarazada y ya va a tener al bebé? Bueno, para nosotros, todas las cosas, todo lo que existe, todo, tú espiritualmente tiene un padre, ¿no? Tiene un padre. Entonces, el ser, el hijo, como ese sujeto, esa criatura, tiene su padre, ¿no? Tú puedes decir, yo soy el papá, pero espiritualmente tiene otro padre. Entonces, el proceso, el ritual que se hace es pedirle el permiso a esos padres que nos permita tener a uno de sus hijos con nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, que ese hijo, de pronto yo puedo decir, es mi hijo, pero espiritualmente tiene su padre también, entonces toca pedírselo a ellos y traerlo hacia nosotros para que cuando esté con nosotros, ese niño esté bien, para que ese padre espiritual del niño, pues esté con nosotros y nos esté protegiendo y el niño pues nazca bien. Entonces todos los rituales que están relacionados al bautizo van en ese sentido, en de pedir permiso, en de agradecer. Señor Pedro, continuando, al momento en el que el bebé eh, no se le da ningún alimento, no se le debería dar nada de alimento, sino hasta que se haga el ritual o el pagamento del bautizo. O sea, solo se debería amamantar hasta que se haga. Cuando nace el bebé, la mamá debería estar en un espacio, pues encerrado del sol, mínimo 4 días. Y después de esos 4 días debe hacer un ritual para tener el permiso y poder salir al sol y poder andar. Y después de eso es que se va a hacer el ritual del bautizo. Y eh, entonces el ritual del bautizo, pues dependiendo de la facilidad y la comodidad de la pareja, ¿no? En qué momento lo puedan hacer. Pero por lo general debe hacerse en menos de un mes. ¿cómo es este ritual para que la mujer, el permiso para que la mujer pueda salir? Eh, bueno, se dice que bueno, cuando comienzan a hablar y a ahondar en ese tema es muy extenso, pero hay como muchas leyes en donde, pues leyes espirituales que los mamos conocen y todo eso. Y dentro de esas leyes está el no derramar sangre. Entonces, si tú derramas sangre, tú estás contaminando y manchando toda la naturaleza y todo. Estás contribuyendo al desequilibrio. Por eso es que las niñas, cuando se desarrollan las primeras 4 menstruaciones, cuando tienen las menstruaciones, también deben estar en un espacio cerrado, oscuro y hacer un ritual para poder salir a, y no manchar la naturaleza. Entonces ahí le hacen un ritual, el mamo encargado pues le hace una limpieza como un permiso para poder estar. Lo mismo cuando nace el bebé, como se derrama sangre, entonces pues se debe pedir el permiso, se debe hacer una limpieza a la naturaleza. Siempre que se hace esa limpieza se piensa, pues como la palabra lo dice, ¿no? Limpieza, yo ya manché esto, entonces voy a quitarle ese mugre, entonces uno va haciendo esa limpieza. En, en conclusión, pues la mujer, la mamá y el papá deben hacer esa limpieza. Hay que hacer esa limpieza, limpiar a la madre naturaleza y todo para poder salir al sol posparto, ¿no? ¿Y quiénes le dan el nombre al bebé? El nombre al bebé se le da se da
el momento que hagan el bautizo. Entonces el mamo quien con sus rituales y su conocimiento para interpretar los sonidos, sale el nombre, no, los mamos dicen, no, el nombre que le corresponde a este niño o a esta niña es tal, pero es el mamo quien después de haber hecho, después que los padres hagan una limpieza, un saneamiento, una limpieza y pedir permiso de poder tener ese niño, después que el mamo consulta y dice el nombre. ¿Y cómo es el proceso de crianza? Eh, el proceso de crianza, pues no, ¿en qué sentido? El proceso de crianza, como a medida que el niño va creciendo, la madre es la que mayormente se queda con él, o también pueden encargarse los mamos, como usted nos decía, que que se integran mucho en ese ámbito. O sea, ¿cómo sería ese proceso? Ah, ok. Listo. Bueno, lo que pasa es que al momento de hacer el bautizo tradicionalmente, allí el mamo ve como la fuerza o el potencial que pueda tener el niño, la persona. Entonces, por ejemplo, es un niño que espiritualmente tiene mucha fuerza y que puede lograr ser mamo, se le facilita ser mamo, entonces tiene el mamo le comunica a los padres y los papás ya son los que deciden si realmente el niño sí lo voy a enfocar para que se forme como mamo o no. En caso de que sí, tienen, ellos van a crecer como niños QUIMI. ¿Qué significa? Que son niños que no comen nada de sal, comen alimentos sin sal. Entonces, porque se están preparando para ser un gran mamo, porque tiene esa fuerza espiritual para ser un mamo. En casos como esos, también para niños, ese ATI. Entonces, en ese sentido, cuando hay casos así como ese, pues los niños siempre están relacionados más con el mamo. No quiere decir que el mamo es quien tiene que cuidarle y darle el alimento, no. De eso se encargan los papás. Pero lo que, pero lo que sí tiene que estar es muy relacionado con el mamo, tiene que estar muy pendiente del mamo. Entonces, desde niño lo van orientando a interpretar los sonidos, a comprender pues las diferentes fenómenos naturales. Y ya, y si no, si es el caso contrario, que un niño normal, pues eso crece con su mamá y su papá en sus casas, que a medida de la madurez que vaya adquiriendo el niño, pues va cambiando de actividades. Entonces, a medida de que es muy pequeño, pues está aprendiendo cosas básicas en la casa. Ya más grandecito, pues un niño varón, pues se va con el papá para aprender oficios ya de hombre. Y así se va repartiendo como esa actividad, esa enseñanza cultural que se da, ¿no? Y respecto a la educación, o sea, ¿se da en la comunidad o pueden ir a una escuela o algo? Hay escuelas dentro de las comunidades, pero, pero no se aceptan los niños antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque en esos 6 años es en donde el niño va a aprender las cosas básicas de la cultura. Entonces, ya después sí iría a una escuelita de primaria donde empieza a escribir, a hacer sus primeras rayas. Muchas, Y sí, sí, continúe. eh, y entonces, pues por ejemplo, no, lo que le iba a decir es que, por ejemplo, el niño que va a ser mamo, por lo general, como el tema de la alimentación es diferente, es raro que esos niños, por lo general esos niños, pues lo mandan más a la cancurua, que son esos espacios sagrados en donde están los mamos, y pues la educación ya no sería una educación escolarizada, sino una educación más
propia y más del pueblo arhuaco. Muchas gracias. Ya puede continuar mi compañera. Dale. Muy buenos días, señor Pedro. Mi nombre Buenos es días. Yanisa Ramírez y continuando con el tema de los hijos, ¿cómo a qué edad se independizan ellos? Bueno, no hay una idea de ser independiente como se mira desde la parte occidental. Eso toca tenerlo claro. No hay me independizo así como se independizan de, pues, los no indígenas, no. No, porque siempre va a haber una dependencia en la parte espiritual, por muy mayor que sea, por muy grande, por muchos años que tenga, siempre va a haber una dependencia, siempre va a estar a la, relacionado a la mamá, relacionado a toda la familia. Entonces, en- entonces, en ese sentido, la, se va formando, ¿no? La persona se va formando desde su nacimiento espiritualmente y al momento de contraer el matrimonio se es un poco más independiente, pero no totalmente independiente, porque hay muchas cosas que siempre está relacionado a la mamá y que el pagamento lo debe hacer la mamá o, si, o el papá, pero no va a haber una independencia total, que se va y ya no, porque siempre va a existir en la parte espiritual esa conexión. Ah, entonces, o sea, cuando los hijos como tal se casan, o sea, siguen manteniendo esa relación. Sí, sí, y entonces con sus padres, y así va como el ciclo, ¿no? Los hijos con su padre y los hijos con su padre, entonces ya se hace independiente son la pareja con los nietos, ¿no? Ya los nietos ya no dependerían de los padres, sino de los padres de ellos, o sea, de los hijos. No sé si me entendí. Ah, o sea, pero sí, sí, pero entonces como tal, solamente se van de la casa una vez que se casan. Eh, sí, a veces, O siguen porque con los padres. porque a veces siguen con los padres, ¿no? Siguen ahí, siguen. Entonces, no siempre se mudan, se van a otro lado, sino que se quedan allí, ¿no? Siempre los papás y todo le asignan un espacio muy cercano para que ellos Ah, entonces, la relación que tienen ellos con sus padres sigue siendo estrecha a pesar de que, o pueden que ya estén casados, viviendo separados o viviendo en la misma casa, o sea, se siguen viendo con mucha frecuencia. sí, señor, así es. Y igual, o sea, eso es como algo cultural, pero no significa de que siempre se cumpla de esa manera, ¿no? Habrá algunos que otros casos en donde se va, pero quien se va si no tiene esa relación estrecha con sus padres, entonces se ve que no está cumpliendo con la parte espiritual, ¿no? Porque para ese cumplimiento espiritual tiene que tener una relación estrecha con sus padres, con su mamá, con su espacio, incluso nosotros cuando nace nueve, la placenta no se bota, sino que se siembra en un lugar. Entonces, por lo general, ese lugar está cerca de la casa de los papás de uno. Entonces, yo tengo que estar muy espiritualmente, muy conectado a ese punto en donde sembraron la placenta. Eh, ¿Eso qué implica? De que yo tengo que estar muy cerca a sembrada esa placenta.
Ah, ok, muchas gracias. Le doy paso a mi compañera. Ok, Mm, Buen día, señor Pedro. buenos Es un días. gusto escuchar, un grato. Señor Pedro, mi nombre es Liz, como ya se lo había mencionado, y yo tenía una inquietud acerca, ahora que mi compañera estaba hablando. Actualmente se ven arhuacos en las universidades, que tienen como esa libertad. ¿Se podría decir que al momento de ellos salir de su comunidad se desconectan de la madre naturaleza o siguen con ese vínculo espiritual, como usted lo llama? Eh, ¿O se ha bueno, presentado el caso? como les mencionaba al principio, ¿no? La cultura, todas las culturas son cambiantes, todo en el transcurso del tiempo todo va cambiando. Y el pueblo arhuaco no es la excepción. Sin embargo, siempre la mayoría de los estudiantes que salen, pues siempre están en ese vínculo estrecho, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de salir a estudiar, se preparan espiritualmente, piden el permiso, con el mamo hacen un ritual. Casos que incluso hacen el trabajo muchos años antes, ¿no? Y logran llegar a una universidad o estudiar por fuera de la casa gracias a los rituales de pagamento que hicieron anteriormente. Eh, en ese sentido, siempre hay como un vínculo, ¿no? Y entonces, hay muchos casos que muchos mamos le dan un amuleto para hacer cierta actividad. Entonces, para estudiar, le dan semilla, que es allí en donde está como esa fuerza para poder hacer esa actividad. Entonces, si a ti te dieron un amuleto, una semilla, que esa es la que te va a ayudar para que te vaya bien en tus estudios, tienes que volver a donde el mamo cuando salgas de vacaciones, hacer un pagamento, una limpieza, de purificar nuevamente ese amuleto para que te siga yendo bien. Entonces, en conclusión, ese vínculo no se pierde. O sea, para yo estar vinculado con la naturaleza o con la parte espiritual, con la cultura aruaca, no necesariamente debo estar en el territorio o dentro del pueblo, ¿no? Porque yo puedo estar conectado, yo me conecto es con el cumplimiento que yo le. Obviamente esa parte espiritual se complementa con la parte material, pero lo más fuerte es la parte espiritual. Sí, señor. Bueno, señor Pedro, ahora entramos a lo que es la vejez dentro de la cultura. Me gustaría saber qué sucede con los ancianos dentro de la comunidad, cuál es su función, o sea, o qué labor tienen ellos dentro de la cultura, los ancianos. Eh, la, la- el pueblo arhuaco, como la cultura arhuaca, como todas las otras culturas, pues todo su conocimiento han permanecido en la oralidad. Todo el tema, todo el conocimiento, pues ancestral, se maneja todavía en la oralidad. No hay así unas cosas en, en, en algo escrito, ni en las piedras, así como dejaron nuestros antepasados, sino que todo se maneja en la oralidad. Entonces, por ende, los mayores recobran mucho valor porque son quienes tienen todo ese conocimiento espiritual y el conocimiento, pues, aquí en la parte material también. Y son, entonces, los ancianos, ellos es como un banco de saber que está allí. Entonces no se mira como esa persona, pues no, que ya
una persona viejita que está ya como que ya se volvió un peso para la familia, no, porque no solo se va a volver un banco de conocimiento para la familia, sino para la comunidad, sino para incluso otras comunidades, otras familias que viven en otro lado de la sierra llegan a preguntarle cosas. En- Porque siempre los mayores, los que son bastante mayores, los viejitos, casi siempre son mamos o tienen conocimiento de mamo. Entonces, manera de orientar a los jóvenes, entonces orientar en cómo se debe cumplir para, para que, te digo yo, para cualquier cosa. Por ejemplo, no, hay mayores que saben orientar para, para que la persona haga un buen trabajo un buen trabajo en la finca, por ejemplo, para que esa persona mayor, ese viejito tiene ese conocimiento, ¿no? Y en lo espiritual tienes que hacerlo así, le explica. Entonces, en conclusión, esa persona se vuelve como algo de mucho valor, de mucho conocimiento, y asimismo se tiene ese respeto, ¿no? El, la comunidad, tú, dentro de la comunidad, tú ves, independientemente de que tú le sepas o no el nombre, la gente aquí lo saluda, lo va y le habla con ese respeto, porque siempre creemos que en esa persona hay mucho conocimiento. Ah, entiendo, señor Pedro. Usted nos mencionaba que los hombres mayormente se encargan de los trabajos fuertes. Hay un punto de jubilación, o sea, existe la jubilación en su cultura, en el momento en que ya esas personas se jubilan, por decirlo así, y dejan de hacer ese trabajo y cuando pues llegan de pronto ancianos, tienen esa labor que usted nos mencionó ahorita. Sí, sí, ya comienza un punto, pues dentro del pueblo aruaco las etapas de vida y todo eso no se miden por edades, no, sino por la madurez que vaya adquiriendo la persona. Entonces, por ejemplo, esa etapa de vejez, ya un punto como de jubilación se da cuando ya muchas personas comienzan a llegar donde esa persona a preguntarle consejos. Y también, como les mencionaba hace un momento, cualquier, eh, cualquier, como te digo, cualquier problema que se presente en la comunidad se resuelve ante toda la comunidad. Entonces los mayores también son invitados a las reuniones, ellos van a las reuniones y, y entonces allí también van ganándose un espacio, ¿no? Entonces, dependiendo si es un mayor que tiene de pronto muchas cosas claras y puede dar consejos claros, bueno, ya esa persona comienzan a visitarla más, a preguntarle más sobre el conocimiento y así va ganándose un espacio en donde ya la persona, no, vamos a donde está el mayor para que esa persona nos explique, pero a cambio de ese conocimiento que nos va a dar, le vamos a ayudar a hacer los trabajos que él hacía en la finca. Entonces ya ahí la persona pues comienza, ya deja de hacer como ese trabajo pesado, sino que lo va cambiando por el conocimiento, ¿sí? Hay como un intercambio. Sí. Y así va sucediendo hasta que ya la persona está bastante mayor, ya no puede hacer nada, pero entonces hay gente de la familia, hay gente de la comunidad que decide pues ayudarle a hacer ese trabajo. Que bueno, señor Pedro, cambiando un poco de contexto, me gustaría saber acerca de la muerte. ¿Cómo ven los arhuacos la muerte dentro de su cultura? Eh, la muerte, mira el mundo. Para el pueblo aruaco, el mundo está como dentro de tres dimensiones. La parte espiritual, la parte material y la parte otra vez como de la espiritualidad, pero una espiritualidad ya que pasó
que ya tiene como la experiencia de haber pasado por la materialización. ¿Me escuchas? Sí, sí se escucha. Ok. Sí, Eh, señor. ¿Me escucha? sí, sí. Bueno, Entonces, para, para responderte, entonces están esas tres dimensiones, ¿no? La espiritualidad para nosotros no muere, nunca muere, siempre está. Entonces pasa de ese plano de antes, cuando todavía existen espíritus, luego se materializa y luego pasa otra vez a la espiritualidad, pero una espiritualidad con experiencia. Entonces es una transición que se viene, ¿no? Por eso cuando yo hablaba al principio de comprar el hijo, es como traerlo de esa parte espiritual a que venga a esta parte material, que sería cuando el hijo nace y ya está con nosotros. Y luego la persona pasa a otra vez nuevamente a la parte espiritual, pero con la espiritualidad con experiencia. Entonces, es una transición que va. Entonces, la muerte para nosotros no es como el fin de algo, el fin de, ¿no? Sino la transición que va que nace allá a otro mundo. Entonces nosotros, cuando muere una persona, decimos que se fue, que nació allá en el otro mundo. Por eso está el trabajo de la mortuoria. El trabajo de la mortuoria es ese ritual que se hace, y en ese ritual que se hace es espiritualmente preparar a esa persona que cuando nazca allá ese mundo, pues tenga todo allá, todo lo que necesita, que prácticamente es lo mismo que necesita aquí. Cuando una persona nace aquí, pues ¿qué necesita? Entonces, allá ese otro mundo va a nacer también, entonces allá se le manda en ese ritual de la mortoria, pues lo que se hace es eso, mandarle todo lo que necesite. Entonces, en conclusión, es una transición. La muerte es una transición, no es el fin de, sino una transición, una transformación. Porque la espiritualidad sigue intacta, sigue viva. señor Pedro, usted hablaba de un ritual, cierto, que se realiza, pero usted sabe que normalmente eh, en la cultura occidental, pues existe lo que es la sepultura, el velorio y demás. ¿Cómo veríamos esa parte dentro de su cultura? ¿Cómo sería de pronto el ritual que se le hace? ¿Cómo se despide a un fallecido? Bueno, cuando, cuando una persona se fallece, se muere, pues lo primero es como cuando fallece, la familia en compañía del mamo comienzan a hacer esa limpieza, decimos nosotros, de limpiarle el camino para que se vaya, porque él ya arrancó ese camino para irse al, al, al otro mundo. Entonces comienza a hacerle esa limpieza. Luego, pues ya el mamo dice, ¿dónde puede, dónde puede ¿dónde puede enterrarse esa persona? El mamo es quien consulta, quien dice, no, en este espacio se puede enterrar a esa persona porque en ese espacio tendría como ese paso más fácil hacia el otro mundo, ¿no? Entonces, en ese momento del entierro, pues también lo otro es que se hace como el despojo de esa persona, porque ya esa persona partió para el otro mundo, ya está en el otro mundo y, y, y pues ya toca dejarla ir. Entonces se hace una limpieza para que esa persona parta hacia el otro mundo. Entonces se hace el entierro. Eh, ¿cómo, cómo se hace? Ese entierro, pues depende, ¿no? Depende de quién haya sido la persona. Si de pronto fue una persona, un mamo y todo eso, culturalmente, pues se debería envolver en, en, en hojas de lecho, bien envuelto, y hacer una excavación de tal manera que el cadáver quede como si estuviera sentado. Entonces ahí lo entierran, ahí le hacen ese ritual como para despojarse de él un poco, ya porque ya partió y ya entonces que no quede.
porque se dice que si no nos despojamos de él, entonces él siente como esa conexión con nosotros y cuando comienza a, cuando él tenga una necesidad, entonces comienza a pedirnos a nosotros y cuando nos pide espiritualmente, materialmente, o sea, aquí se nos traduce en enfermedad, en problemas, etcétera, etcétera. Eh, Entonces, pues se entierra la persona, se hace esa limpieza. Eso no es la mortoria todavía. Esa es como premortoria, por decirlo así. Y después es que viene la mortoria. Ese es el momento de cuando la persona fallece, se entierra y listo, hasta ahí llega. Pero después de eso viene una preparación de materiales. Entonces tienen que conseguir la familia una serie de materiales y preparar también todo lo que van a... Porque cuando se sienten a hacer la mortoria, tienen que estar en un espacio sin poder estar saliendo a otro lado. Entonces tienen que llevar todo el tema de mercados, todo, organizar todo. Entonces, ese es el proceso. Ese es el proceso de cuando una persona fallece. Eh, bueno, interesante, señor Pedro. Bueno, luego de esto que usted nos contaba, pues las personas entran en luto, ¿sí o no? Eh, sí, sí, hasta, bueno, ahí son directamente como la familia directa, ¿no? Los hijos, si era un joven, entonces de pronto los papás y los hermanos, hasta que se haga la mortoria. Lo que pasa es que el tema de la mortoria es como muy fundamental, ¿no? Porque es darle paso y hacer que la otra persona esté bien en el otro mundo, ¿no? Entonces ya es prioridad. Si yo quiero que mi familiar fallecido esté bien allá, debo hacer ese ritual lo más pronto posible. Y entonces ese luto, como ese duelo, es como ese proceso, ¿no? Hasta que se hace el, el, el ritual. Y ese ritual de mortoria no lo hacen todos los mamos, sino son mamos como especializados en eso. Y entonces el mamo al final, cuando está haciendo ese ritual de mortoria, el mamo que está especializado en eso tiene la facilidad de comprender el mensaje y poder interpretar de qué murió esa persona, ¿no? ¿Por qué murió? Entonces allí cuando dicen, no, esa persona de pronto murió por decir cualquier cosa, por un mal que le hicieron. Tuvo ese accidente, fue por el mal que le hicieron. Entonces el mamo es quien interpreta eso ya al momento de la mortón. Entonces ese luto, ese duelo está hasta que el mamo pues nos diga, no, esa persona se fue por esto y esto. Una persona se suicidó. Entonces, no, ¿por qué fue? El mamo ya a través de su interpretación, de su conocimiento, al final va a decir, no, fue por esto. Aquí espiritualmente me está diciendo que él se suicidó fue por esto, o ella se suicidó por esto y esto. Hasta ahí llega el tema del duelo. Ya de ahí no se debería seguir pues hablando de eso, no se debería seguir, porque sería como otra vez invocarlo, entonces no estamos dejando que parta tranquilamente allá a ese otro mundo, sino que lo estaríamos como frenando. Y, y como te decía, eso se traduciría en anomalías aquí en nuestra vida cotidiana. Entiendo. Señor Pedro, en el caso de que sea en un matrimonio y fallezca ya sea la esposa o el esposo, ¿qué pasaría con alguno de esos dos? O sea, con el viudo, por El viudo, decirlo así, interesante. cuando uno de ellos fallece, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, hay, hay muchas cosas, toca ver primero qué era esa persona, si era de pronto un mamo o si la mujer tenía como esa fuerza espiritual que podría ser, por no decirle una mamo, sino tiene esa fuerza. Eh, en ese caso, siempre, bueno, siempre cuando se hace el matrimonio, se hace como una preparación para que entablen
esas dos personas sean compatibles, ¿no? Cuando uno de los dos fallece, pues toca hacer como ese trabajo de separación, porque si no se hace, entonces se cree que la persona fallecida pues va a querer llevársela también al otro mundo, es decir, va a querer que esa persona fallezca y entonces por cualquier motivo puede fallecer. Entonces, como en el momento del matrimonio se hace la compatibilidad, ya toca hacer el trabajo de separación. En la mortoria, cuando hacen ese trabajo ya para cerrar, el viudo pues debe tener a una persona que le ayude a hacer ese trabajo de separación. Pero esa persona tampoco es que, no, yo llego y me ofrezco, quiero ser yo, no. El mamo le dice, no, esa persona tiene que ser tal persona. Entonces, si era una persona muy importante y todo eso, incluso para hacer ese cierre, esa separación, esa persona que asignaron debería de tener relaciones con la viuda o el viudo para hacer ese cierre, esa separación. Pero y eso es bajo la orientación del mamo y todo, y tampoco es con la intención de que continúen ni nada de eso, solo como para la persona le estaría ayudando al viudo o la viuda, nada más hasta ahí llegaría. Ya si después de ahí quieren continuar, bueno, ya tendrían que hacer el matrimonio, otro proceso. Mm, bueno, señor Pedro, fue un gusto para nosotras escucharlo, todo la información que nos brindó. Hasta aquí llegaría la sesión de las preguntas y estamos agradecidas con usted por todo el conocimiento que nos compartió. Fue grato escucharlo y tenerlo aquí el día de hoy presente. No, un placer conversar con ustedes y realmente desearle muchos éxitos en sus estudios. Y no, cualquier cosa, pues estamos atentos. Si necesitan algo más, con gusto. Muchas Muchas gracias, gracias. señor Pedro. Pedro. Gracias a ustedes, que estén muy bien.